En el año de gracia de 1541, cuando las llamas de la Inquisición devoraban todo conocimiento que desafiara el orden establecido, un monje benedictino escondió entre los muros de su monasterio un manuscrito que cambiaría para siempre nuestra comprensión de la sanación. No era un tratado de medicina común, era algo mucho más peligroso, la confesión íntima de Paracelso. Durante siglos, estas páginas permanecieron ocultas, esperando. Porque en ellas no se describe cómo curar el cuerpo con hierbas o sangrías, sino algo que los poderosos temían más que la peste, cómo el alma humana puede sanar sin medicina alguna. El manuscrito fue encontrado en 1891 por un bibliotecario que murió en extrañas circunstancias una semana después del hallazgo. Sus últimas palabras, grabadas en los márgenes del texto, advertían: el conocimiento que aquí yace puede liberar o destruir. Quien lo use sin pureza de corazón, que se prepare para enfrentar las consecuencias de despertar fuerzas que no comprende. Lo que estás a punto de escuchar son las confesiones más íntimas del último gran alquimista de Occidente. 12 secretos que él mismo aplicó para realizar curaciones que la historia oficial prefiere olvidar. Técnicas que trascienden el tiempo y que, según sus propias palabras, devuelven al alma el poder que siempre tuvo, pero que olvidó poseer. Cada revelación te llevará más profundo hacia una verdad que cambiará tu relación con la enfermedad, el dolor y la sanación para siempre. Pero ten cuidado. Una vez que cruces este umbral, no hay vuelta atrás, porque quien comprende que el alma cura sin medicina, comprende también que cada dolencia es un mensaje, y cada curación, un despertar. Las páginas susurran. El conocimiento espera. ¿Estás preparado para escuchar lo que Paracelso nunca se atrevió a revelar en vida? Capítulo 1. El espejo del alma. La enfermedad no es castigo divino, sino el grito desesperado del alma pidiendo ser escuchada. Yo, Paracelso, te confío el primer secreto que revolucionó mi comprensión de la medicina. Fue en el invierno de 1526, en Estrasburgo, cuando llegó a mi consulta una mujer cuyo rostro estaba cubierto de llagas que ningún ungüento podía sanar. Los médicos la habían declarado incurable, víctima de los humores malignos. Pero algo en sus ojos me susurraba una verdad diferente. Durante días observé su comportamiento, escuché sus palabras, sentí la vibración de su alma. Descubrí que cada llaga había aparecido después de episodios de ira intensa contra su esposo, quien la maltrataba. Las heridas de su rostro eran el espejo perfecto de las heridas invisibles de su corazón. Cuando comprendí esto, supe que había encontrado la llave maestra de toda sanación. Verás, mi querido buscador, durante mis años de estudio, comprendí que el hombre posee no uno, sino varios cuerpos. El físico es apenas la manifestación más densa de nuestro ser. Existe también el cuerpo astral, sede de nuestras emociones y pensamientos, que actúa como intermediario entre el alma eterna y la carne mortal. Toda enfermedad nace primero en este cuerpo sutil antes de cristalizarse en síntomas físicos. La medicina de mi época, ciega a esta verdad, trataba solo las manifestaciones externas. Pero yo descubrí que cada dolencia es el idioma secreto del alma, su manera desesperada de comunicar desequilibrios que hemos ignorado. Las fiebres hablan de pasiones descontroladas, las úlceras de rabias enquistadas, los tumores de rencores que crecen en silencio. Aquella mujer de Estrasburgo fue mi primera gran confirmación. Le enseñé a contemplar sus heridas no como maldición, sino como cartas urgentes de su alma pidiendo liberación. Le mostré cómo cada mañana, al despertar, debía colocar sus manos sobre el corazón y preguntarse: ¿qué dolor interno se está manifestando en mi piel? ¿Qué mensaje trae mi enfermedad? Durante un mes, practicó este ritual sagrado de autoexamen. Gradualmente, comenzó a reconocer la conexión entre sus estados emocionales y los brotes de llagas. Cuando finalmente encontró valor para abandonar a su esposo violento, algo milagroso ocurrió.
Su piel sanó completamente en menos de una semana, sin medicina alguna. Ahora te entrego esta primera llave, la más preciosa de todas. Tu cuerpo es el espejo fiel de tu alma. Cada síntoma, cada dolor, cada malestar porta un mensaje sagrado que tu ser interior intenta comunicarte. No maldigas tu enfermedad, bendícela como maestra. Mañana, cuando despiertes, antes de levantarte, coloca ambas manos sobre tu corazón. Respira profundo 3 veces y pregúntale a tu cuerpo, ¿qué me quieres enseñar? ¿Qué equilibrio he perdido? ¿Qué herida del alma se está manifestando en ti? Escucha sin juzgar, acepta sin resistencia. La respuesta siempre llega a quien pregunta con sinceridad. Este es apenas el primer paso hacia la sanación sin medicina. Pero te advierto, una vez que comiences a ver tu cuerpo como el libro sagrado donde tu alma escribe sus secretos, jamás podrás volver a la ignorancia cómoda de creer que tus dolencias son casuales. El siguiente secreto te revelará cómo detectar las heridas invisibles antes de que se manifiesten en el cuerpo. Prepárate, porque lo que aprenderás cambiará para siempre tu relación con el dolor. Capítulo 2. La herida invisible. El sabio médico ve la enfermedad antes de que el cuerpo la conozca, pues lee los signos que el alma escribe en el aire. Ahora que conoces el primer secreto, mi querido discípulo, debo compartir contigo algo aún más profundo. El arte de detectar las heridas antes de que se manifiesten en la carne. Fue en Basilea, durante el verano de 1527, cuando este don se reveló ante mí de manera tan dramática que cambió para siempre mi práctica médica. Llegó a mi consulta un comerciante próspero, aparentemente sano, solicitando un tónico para mantenerse fuerte durante sus viajes. Pero algo en su presencia perturbó mi percepción. Alrededor de su garganta percibí una sombra sutil, como si una mano invisible la estrangulara lentamente. Sus palabras salían forzadas, aunque él no lo notara. En su mirada detecté el brillo apagado de quien guarda un secreto que lo devora desde dentro. Le pregunté directamente, ¿qué verdad no puedes expresar? ¿Qué palabras se pudren en tu garganta? Su rostro palideció. Confesó entonces que durante años había ocultado que no sabía leer ni escribir, fingiendo ante socios y familia por vergüenza. Esa mentira constante estaba creando una enfermedad invisible que pronto se manifestaría en su garganta. Durante mis estudios de los textos de Avicena y mis propias observaciones, comprendí que el cuerpo etérico registra cada trauma, cada mentira, cada emoción reprimida como cicatrices invisibles. Estas heridas del alma crean distorsiones en el flujo vital que, si no se atienden, cristalizan eventualmente en enfermedades físicas. El arte supremo del médico verdadero es detectar estas perturbaciones antes de que causen daño irreversible. Aquella tarde, enseñé al comerciante el secreto que ahora comparto contigo. Existe una técnica antiquísima, transmitida por los sacerdotes sanadores de Egipto, que permite rastrear las heridas invisibles en nuestro propio ser. La llamé el escrutinio del alma, y su poder es tal que puede prevenir años de sufrimiento futuro. El comerciante practicó fielmente esta técnica durante 3 meses. No solo evitó la enfermedad de garganta que yo había percibido como inevitable, sino que al confesar su secreto a su familia, se liberó de una carga que llevaba décadas. Su negocio prosperó aún más cuando dejó de gastar energía vital en mantener su mentira. Te enseño ahora esta técnica sagrada. Cada tarde, antes del ocaso, siéntate en silencio absoluto. Cierra los ojos y visualiza tu cuerpo como si fuera transparente, hecho de luz dorada. Lentamente, examina cada región comenzando por la coronilla. Pregunta a cada parte, ¿qué dolor ocultas? ¿Qué verdad no he querido ver? ¿Qué emoción he reprimido? Presta atención especial a las sensaciones sutiles, tensiones inexplicables, pesadez, frialdad o calor inusual. Estas son las señales de las heridas invisibles. Cuando encuentres una, no la rechaces. Respírala con amor, agradécele por advertirte y pregúntale qué necesita para sanarse. La respuesta siempre llega: perdón, expresión
liberación o simplemente ser vista con compasión. Este escrutinio diario te convertirá en médico de tu propia alma. Detectarás los desequilibrios cuando aún son corrientes de aire, antes de que se vuelvan tormentas devastadoras en tu cuerpo físico. Practica esto religiosamente durante una semana y te asombrarás de cuántas heridas invisibles descubrirás. Algunas serán recientes, otras tan antiguas que las habías olvidado, pero todas esperan ser sanadas por la única medicina que realmente cura, la conciencia amorosa dirigida hacia nuestras propias profundidades. El tercer secreto que te revelaré pronto te enseñará cómo purificar estas heridas antes de que echen raíces más profundas. Prepárate, porque el ayuno del espíritu es más poderoso que cualquier medicina conocida. Capítulo 3. El ayuno del espíritu. Así como el cuerpo se purifica mediante el ayuno de alimentos, el alma se libera mediante el ayuno de pensamientos venenosos y emociones corruptas. Mi querido buscador de la verdad, ha llegado el momento de revelarte el secreto más poderoso y temido por los médicos de mi época. Un secreto tan transformador que los inquisidores lo consideraban herejía, pues devuelve al individuo el poder que las instituciones prefieren mantener para sí. Te hablo del ayuno del espíritu, la purificación más profunda que un ser humano puede experimentar. Fue durante mi exilio en los Alpes, en el invierno de 1528, cuando este misterio se desveló ante mí. Había huido de Basilea después de que mis enseñanzas sobre la verdadera medicina fueron declaradas peligrosas por la facultad universitaria. En una cabaña aislada, con apenas raíces y agua como sustento, experimenté algo que cambiaría mi comprensión de la sanación para siempre. Durante días, mientras mi cuerpo ayunaba de alimentos, observé cómo mi mente seguía alimentándose compulsivamente de pensamientos tóxicos, resentimientos hacia quienes me habían exiliado, miedos sobre mi futuro, dudas sobre mi valía como sanador. Entonces comprendí una verdad escalofriante. El alma también puede intoxicarse, y su veneno es 1000 veces más letal que cualquier sustancia física. En mis años de estudio había aprendido que la pureza interior es la base de toda salud verdadera. Los antiguos sabios enseñaban que el cuerpo físico es apenas el reflejo más denso de nuestros estados internos. Si el alma está contaminada por emociones corrompidas, pensamientos obsesivos o energías ajenas que hemos absorbido, ninguna medicina externa puede producir sanación duradera. Aquella noche nevada, en la soledad absoluta de las montañas, inicié el primer ayuno del espíritu de mi vida. Durante 7 días consecutivos, me abstuve no solo de alimentos, sino de todo aquello que alimentara los aspectos enfermos de mi ser, pensamientos de venganza, emociones de víctima, memorias dolorosas que masticaba obsesivamente como un perro con un hueso podrido. El resultado fue milagroso y aterrador a la vez. El tercer día, comencé a expulsar no vómitos físicos, sino torrentes de emociones putrefactas que habían estado envenenando mi sistema durante años. Lloraba rencores ancestrales, gritaba miedos heredados de mi infancia, sudaba ansiedades que ni siquiera sabía que cargaba. Era como si mi alma estuviera vomitando décadas de toxinas acumuladas. Al 7º día, cuando el proceso de purificación se completó, experimenté una claridad mental y una vitalidad física que jamás había conocido. Mis dolores crónicos de espalda desaparecieron, mi digestión se normalizó, y lo más sorprendente, desarrollé una percepción extrasensorial que me permitía diagnosticar enfermedades con solo mirar a las personas. Había descubierto el poder supremo de la medicina, la purificación del alma. Ahora te entrego esta técnica, pero debes abordarla con el respeto que merece un conocimiento sagrado. El ayuno del espíritu no es para los débiles de corazón, pues requiere enfrentar los aspectos más oscuros de nuestro ser. Pero quien lo complete emergerá como un ser renovado, libre de las cadenas invisibles que atan a la mayoría de mortales a la enfermedad y el sufrimiento. Comienza con un ayuno suave de 3 días. Durante este periodo, abstente no solo de alimentos sólidos, sino también de estas toxinas del alma, quejas, críticas hacia otros, pensamientos de víctima
memorias dolorosas que rehusas soltar y cualquier emoción que sientes una y otra vez sin resolverla. Cada mañana, al despertar, declara en voz alta: mi alma ayuna de todo aquello que la envenena. Solo acepto en mi ser pensamientos de amor, gratitud y sanación. Durante el día, cuando surjan pensamientos tóxicos o emociones corruptas, no las combatas. Simplemente obsérvalas como nubes pasando por el cielo y declara: no te alimento, puedes marcharte. Bebe únicamente agua pura y caldos de vegetales sin sal. Pero más importante aún, alimenta tu alma únicamente con contemplación de la belleza, gratitud por las bendiciones recibidas y conexión con lo sagrado a través de la oración o meditación silenciosa. El segundo día será el más difícil, pues tu alma comenzará a expulsar las toxinas acumuladas. Podrías experimentar tristeza intensa, ira inexplicable o miedo profundo. No te alarmes, son las impurezas saliendo de tu sistema. Mantente firme en tu propósito y confía en que cada lágrima, cada suspiro profundo, cada momento de liberación emocional te está sanando a niveles que la medicina convencional no puede alcanzar. Al tercer día, si has mantenido el ayuno con disciplina amorosa, experimentarás la gracia de la purificación completa. Una ligereza inexplicable llenará tu ser, como si hubieras dejado caer un peso que cargabas desde hace años. Tu mente estará clara como agua de manantial, y tu cuerpo vibrará con una vitalidad que creías perdida para siempre. Este es el poder del ayuno del espíritu. Devuelve al alma su estado original de pureza, y cuando el alma está limpia, el cuerpo no tiene más opción que reflejar esa perfección. Muchas enfermedades que los médicos consideran incurables desaparecen misteriosamente después de una purificación profunda del ser interior. Pero te advierto, este conocimiento viene con una responsabilidad sagrada. Una vez purificada tu alma, deberás mantenerla limpia, evitando conscientemente todo aquello que la contamina. No podrás volver a alimentarte de dramas ajenos, chismes venenosos o emociones tóxicas sin sentir inmediatamente su efecto corruptor. El cuarto secreto que pronto conocerás te enseñará cómo usar tu respiración como puente entre el alma purificada y el cuerpo renovado. Prepárate, porque el aliento del alma es el viento que mueve las velas de la sanación milagrosa. Capítulo 4. El aliento del alma. Entre la inhalación y la exhalación reside el espacio sagrado donde el alma toca al cuerpo y lo transforma con su poder divino. Ahora que tu alma conoce la pureza del ayuno espiritual, mi querido discípulo, es momento de revelarte el puente dorado que conecta lo invisible con lo visible, lo eterno con lo mortal. Te hablo del aliento del alma, el secreto que los iniciados de todos los tiempos han guardado como el más preciado de los tesoros. Fue en Salzburgo, durante el otoño de 1529, cuando este misterio se manifestó ante mí de manera tan extraordinaria que por primera vez comprendí por qué los antiguos llamaban a la respiración el hilo de oro que une el cielo con la tierra. Una anciana campesina había llegado a mi consulta arrastrando los pies, su respiración entrecortada y débil, víctima de una enfermedad pulmonar que los médicos habían declarado mortal. Lo extraordinario no era su condición, sino lo que observé cuando le pedí que respirara profundamente. Su aliento era caótico, desesperado, como si su alma estuviera ahogándose en un océano de miedo. Cada inhalación parecía robar vida en lugar de darla. Cada exhalación expulsaba no solo aire, sino la esperanza misma. En ese momento, supe que su enfermedad no estaba en sus pulmones, sino en la manera como su espíritu se relacionaba con el aliento de vida. Durante mis años de investigación de los textos herméticos y mis propias experiencias en meditación profunda, había descubierto que la respiración es mucho más que un proceso físico. Es el mecanismo sagrado por el cual el alma imprime su vibración en cada célula del cuerpo. Cada inhalación trae no solo oxígeno, sino la fuerza vital universal que los antiguos llamaban pneuma. Cada exhalación libera no solo dióxido de carbono, sino las toxinas energéticas que enferman el espíritu. Pero aquí reside el secreto que cambió mi práctica médica para siempre.
La calidad de nuestra respiración determina la calidad de nuestra sanación. Un alma en paz respira de manera que cada célula se baña en luz curativa. Un alma perturbada respira de forma que cada inhalación alimenta la enfermedad en lugar de combatirla. Enseñé a la anciana campesina lo que ahora comparto contigo, la respiración contemplativa del alma. Durante 3 semanas practicó esta técnica sagrada religiosamente y el resultado desafió toda lógica médica conocida. Sus pulmones se limpiaron completamente, su vitalidad se restauró y vivió 15 años más con la salud de una mujer 30 años menor. La técnica es engañosamente simple, pero su poder es inconmensurable. Cada mañana, antes de que el mundo despierte y llene tu mente con sus distracciones, siéntate en silencio absoluto facing el oriente. Coloca una mano sobre tu corazón y otra sobre tu vientre. Cierra los ojos y siente cómo tu respiración natural fluye sin forzarla. Ahora, transforma tu respiración en un acto consciente de comunión con lo divino. Al inhalar, visualiza que no estás tomando aire común, sino luz dorada pura que desciende desde las esferas celestiales. Siente cómo esta luz entra por tu nariz, fluye hacia tu corazón y desde allí se expande hacia cada órgano, cada tejido, cada célula de tu ser. Mientras retienes suavemente el aliento por 3 segundos, declara mentalmente: esta luz divina sana todo lo que necesita sanación en mi cuerpo, mi mente y mi alma. Siente cómo la luz dorada busca activamente cualquier zona de oscuridad, dolor o enfermedad, y la ilumina con su poder transformador. Al exhalar lentamente, visualiza que estás liberando no solo aire usado, sino todo aquello que ya no te sirve: miedos, dolores, recuerdos tóxicos, energías ajenas que has absorbido. Ve cómo salen de tu cuerpo como humo oscuro que se disuelve inmediatamente en la luz del amanecer. Repite este ciclo sagrado 7 veces cada mañana y 7 veces cada noche antes de dormir. Pero aquí reside la clave que multiplica su poder. Durante todo el día, mantén la conciencia de tu respiración como un hilo dorado que conecta constantemente tu alma con la fuente infinita de sanación. Cuando sientas dolor físico, dirige conscientemente tu respiración hacia esa zona, visualizando cómo cada inhalación lleva luz curativa exactamente donde se necesita. Cuando experimentes perturbación emocional, usa tu exhalación para liberar la energía estancada que causa el sufrimiento. Cuando tu mente se agite, retorna a la contemplación de tu aliento como el ancla que te mantiene centrado en la serenidad del alma. He visto milagros extraordinarios con esta técnica. Tumores que desaparecen, huesos quebrados que sanan en tiempo récord, depresiones profundas que se transforman en gozo inexplicable. Pero el milagro más grande es la transformación gradual de quien la practica. Lentamente, día tras día, respiración tras respiración, te conviertes en un ser capaz de sanar no solo a ti mismo, sino a otros mediante la pura calidad de tu presencia. Porque cuando tu alma respira conscientemente, emites una vibración tan pura que otros se sanan simplemente estando cerca de ti. Esto es lo que los antiguos llamaban la presencia sanadora, y es el don natural de quien ha aprendido a hacer de cada respiración una oración viviente. Practica esto con devoción absoluta durante una luna completa, y descubrirás que has desarrollado un poder que los médicos de mi época consideraban imposible: la capacidad de diagnosticar enfermedades simplemente sintiendo la calidad de la respiración de una persona y de sanar mediante la transmisión consciente de tu propio aliento purificado. El quinto secreto que pronto conocerás te revelará cómo el agua puede convertirse en el vehículo más poderoso para transmitir las vibraciones curativas de tu alma transformada. Prepárate, porque el agua consagrada por un espíritu puro puede realizar sanaciones que desafían toda comprensión racional. Capítulo 5. El agua consagrada. El agua es la memoria líquida del universo, capaz de recibir, guardar y transmitir las vibraciones más sutiles del alma humana. Mi querido buscador de verdades ocultas, ha llegado el momento de revelarte uno de los secretos más profundos y controvertidos de mi práctica médica. Un secreto tan poderoso
porque los alquimistas lo guardaban bajo juramento de sangre, y tan simple que cualquier alma sincera puede dominarlo. Te hablo del arte sagrado de la consagración del agua, la técnica que convierte el elemento más común en la medicina más potente. Fue durante el verano de 1530, en los bosques de Carintia, cuando este misterio se desveló ante mí de manera tan dramática que cambió para siempre mi comprensión de la materia y el espíritu. Había sido llamado a atender a un niño de apenas 8 años, víctima de fiebres altísimas que ningún remedio lograba quebrar. Sus padres, desesperados, habían agotado todos los recursos de la medicina tradicional. Cuando llegué a su lecho, el pequeño deliraba entre la vida y la muerte, pero algo extraordinario captó mi atención. Junto a su cama, su abuela había colocado un cuenco de agua que cambiaba de color según las fases de su enfermedad. Cuando el niño empeoraba, el agua se tornaba turbia y oscura. Cuando mejoraba levemente, recuperaba su transparencia cristalina. Era como si el agua estuviera reflejando el estado del alma del pequeño enfermo. En ese momento, comprendí una verdad que revolucionaría mi práctica. El agua no es simplemente H2O, como los filósofos naturales pretenden. Es un ser viviente capaz de recibir, almacenar y transmitir información de naturaleza sutil. Cada gota de agua es como una biblioteca infinitesimal que puede guardar las vibraciones más delicadas de nuestros pensamientos, emociones y estados espirituales. Durante mis estudios de los textos herméticos, había aprendido que, como es arriba, es abajo, y que toda sustancia física tiene su contraparte espiritual. Pero fue aquella noche, contemplando el agua que cambiaba junto al niño moribundo, cuando descubrí que el agua es el vehículo perfecto para transmitir las cualidades sanadoras del alma purificada a cualquier ser que la beba. Tomé entonces un cuenco de agua pura de manantial y, aplicando los conocimientos que había adquirido sobre la respiración contemplativa, comencé el proceso de consagración. Durante 1 hora completa, sostuve el recipiente entre mis manos mientras dirigía conscientemente mis pensamientos más elevados, mis emociones más puras y mi intención sanadora más poderosa hacia aquella agua aparentemente simple. Visualicé cómo cada una de mis respiraciones cargaba el agua con luz dorada, cómo cada latido de mi corazón, purificado, imprimía en ella vibraciones de perfecta salud. Recité en silencio oraciones de sanación, no como fórmulas mágicas, sino como declaraciones conscientes de mi intención de convertir aquella agua en un vehículo de restauración divina. Cuando el proceso se completó, algo milagroso había ocurrido. El agua brillaba con una luminosidad sutil que solo podían percibir los ojos entrenados en la visión espiritual. Al dársela a beber al niño, la fiebre comenzó a ceder inmediatamente. En menos de 3 horas, el pequeño respiraba con normalidad y su color natural retornaba. Al amanecer, jugaba en el patio como si nunca hubiera estado enfermo. Ahora te entrego esta técnica sagrada, pero primero debes comprender su fundamento. El agua consagrada no actúa por propiedades químicas, sino por la información vibracional que contiene. Cuando un alma purificada imprime conscientemente sus cualidades sanadoras en el agua, ésta se convierte en un medicamento cuántico capaz de restaurar el equilibrio perdido en quien la consume. El proceso de consagración debe realizarse en estado de pureza absoluta. Ayuna al menos 12 horas antes del ritual. Purifica tu cuerpo con agua y viste ropas limpias. Busca agua de manantial si es posible, pero cualquier agua pura servirá si la intención es correcta. Siéntate frente al agua en silencio absoluto, preferiblemente durante el amanecer o el ocaso, cuando las fuerzas cósmicas favorecen la transmutación. Coloca tus manos alrededor del recipiente sin tocarlo, manteniendo una distancia de aproximadamente 1 pulgada. Cierra los ojos y entra en el estado de respiración contemplativa que ya conoces. Durante los primeros 10 minutos, limpia tu mente de toda preocupación mundana y llena tu corazón únicamente de amor incondicional hacia quien beberá esta agua. Siente cómo este amor se expande desde tu pecho y fluye a través de tus manos hacia el agua, cargándola con vibraciones de compasión pura. En los siguientes 10 minutos, visualiza con máxima claridad el estado de perfecta salud
que deseas transmitir al agua. Ves células regenerándose, órganos funcionando en armonía perfecta, sistemas corporales operando con eficiencia divina. Siente cómo estas imágenes de salud perfecta se graban en cada molécula de agua como información curativa. Durante los últimos 10 minutos, eleva tu conciencia hacia lo más sagrado que puedas concebir y pide humildemente que esta agua se convierta en vehículo de sanación divina. No importa si tu comprensión de lo divino es cristiana, islámica, pagana o puramente filosófica. Lo importante es la sinceridad absoluta de tu petición. Termina el ritual bebiendo 3 sorbos del agua consagrada mientras declaras en voz alta: esta agua porta ahora la vibración de la salud perfecta. Que todo ser que la beba reciba exactamente la sanación que su alma necesita. Guarda el resto en un recipiente de vidrio oscuro, lejos de la luz directa del sol. Esta agua mantiene su poder durante 7 días si se conserva apropiadamente. Puede beberse, usarse para lavar heridas o incluso rociarse en espacios donde se necesite sanación energética. He visto cómo agua así consagrada ha curado desde migrañas crónicas hasta heridas infectadas que no respondían a tratamiento alguno. Pero te advierto, este poder viene con responsabilidad sagrada. Nunca uses esta técnica con intención de dañar o manipular. El agua consagrada amplifica la intención del consagrante, por lo que solo debe usarse desde el amor más puro. Un corazón impuro que intente consagrar agua solo logrará crear un veneno sutil que eventualmente se volverá contra él mismo. El sexto secreto que pronto conocerás te revelará cómo alinear tu voluntad personal con el propósito divino, creando un canal perfecto para que la gracia sanadora fluya sin obstáculos. Prepárate, porque el pacto con la luz trasciende toda técnica y te convierte en instrumento consciente de la sanación milagrosa. Capítulo 6. El pacto con la luz. Cuando el sanador renuncia a su voluntad personal y se convierte en canal puro de la voluntad divina, los milagros dejan de ser excepciones para volverse la regla natural. Mi querido discípulo del arte sagrado, has llegado al umbral donde la técnica se transmuta en gracia, donde el conocimiento humano se funde con la sabiduría divina. Lo que estoy a punto de revelarte no es simplemente otra práctica, sino el fundamento mismo sobre el cual se asienta toda sanación verdadera. Te hablo del pacto con la luz, el compromiso sagrado que transforma al médico común en instrumento consciente de la providencia. Fue en la primavera de 1531, en un monasterio abandonado cerca de Villach, donde esta revelación me alcanzó con tal intensidad que por 3 días permanecí en éxtasis, incapaz de comer o beber, sumergido en una comprensión que cambiaría para siempre mi destino como sanador. Había llegado allí huyendo una vez más de la persecución académica, cargando el peso de mis fracasos y la amargura de quien posee conocimientos que el mundo se niega a recibir. Durante esos días de soledad absoluta, confronté la pregunta que tortura a todo verdadero sanador: ¿por qué algunas curaciones suceden y otras no, incluso aplicando las mismas técnicas con idéntica precisión? ¿Por qué algunos pacientes sanan milagrosamente, mientras otros, aparentemente más meritorios, perecen a pesar de nuestros mejores esfuerzos? La respuesta llegó como un rayo que iluminó las profundidades más oscuras de mi alma. En mis años de práctica había observado que mis curaciones más extraordinarias no ocurrían cuando yo aplicaba mis conocimientos con mayor brillantez, sino en esos momentos de humildad absoluta donde mi personalidad se desvanecía y algo infinitamente mayor operaba a través de mí. Era como si existieran 2 tipos de medicina: la que surge del ego humano, limitada por nuestras capacidades personales, y la que fluye cuando nos convertimos en canales transparentes de una inteligencia superior. Esa noche, arrodillado en la capilla en ruinas del monasterio, hice el voto más trascendental de mi vida. Renuncié formalmente a mi ambición personal de ser reconocido como gran médico, a mi orgullo intelectual, a mi necesidad de controlar los resultados de mis tratamientos. En su lugar, me ofrecí completamente como instrumento de sanación al servicio del plan divino, sin condiciones ni reservas. El ritual fue simple, pero tan poderoso que sus efectos perduran hasta hoy.
Encendí una vela y la coloqué frente a mí, representando la luz divina que todo lo penetra. Luego, en voz alta y con el corazón completamente abierto, pronuncié las palabras que sellarían mi destino. Renuncio a mi voluntad personal para que tu voluntad se manifieste a través de mí. Renuncio a mi orgullo para que tu sabiduría fluya sin obstáculos. Renuncio a mi necesidad de reconocimiento para que tu amor sane sin límites. Que mi vida entera sea un canal puro de tu gracia sanadora. Al pronunciar estas palabras, algo extraordinario ocurrió. Una presencia tangible llenó la capilla, como si el aire mismo se hubiera vuelto luminoso. Sentí como una corriente de luz dorada entraba por mi coronilla y se expandía a través de todo mi ser, purificando cada fibra de mi existencia. No era una sensación imaginaria, sino una transformación real y permanente que cambió la calidad misma de mi presencia. Desde esa noche, mi práctica médica se transformó completamente. Ya no era yo quien diagnosticaba, sino que el diagnóstico correcto llegaba a mi mente como una revelación. No era yo quien decidía el tratamiento, sino que la técnica perfecta se manifestaba naturalmente en cada situación. Los pacientes más desesperados comenzaron a sanar con una frecuencia que desafiaba toda lógica médica conocida. Pero el cambio más profundo no fue en mis resultados, sino en mi comprensión del proceso mismo de sanación. Comprendí que la enfermedad no es enemiga a combatir, sino desequilibrio a restaurar. Que el sanador verdadero no impone su voluntad sobre la naturaleza, sino que se sintoniza tan perfectamente con el orden cósmico que su presencia misma restaura la armonía perdida. Ahora te enseño cómo realizar tu propio pacto con la luz. Pero debes abordar este ritual con la seriedad que merece un compromiso que transformará completamente tu relación con la sanación y, en verdad, con la vida misma. Elige una noche de luna nueva, cuando las energías cósmicas favorecen los nuevos comienzos. Ayuna durante todo el día. Purifica tu cuerpo con agua bendita o agua que tú mismo hayas consagrado. Viste ropas completamente limpias, preferiblemente blancas, simbolizando tu intención de pureza. Busca un lugar donde puedas estar completamente a solas, sin interrupciones de ningún tipo. Puede ser una capilla, un templo o simplemente un rincón sagrado de tu hogar que hayas preparado específicamente para este propósito. Enciende una vela blanca y colócala frente a ti, a la altura de tu corazón. Siéntate en silencio durante al menos 30 minutos, permitiendo que tu mente se aquiete completamente y tu corazón se abra a lo más sagrado que puedas concebir. No importa si tu comprensión de lo divino es cristiana, islámica, budista o puramente filosófica, lo esencial es la sinceridad absoluta de tu entrega. Cuando sientas que tu ser entero está alineado en actitud de humildad y servicio, pronuncia en voz alta tu compromiso personal. Puedes usar mis palabras o crear las tuyas propias, pero deben expresar 3 renuncias fundamentales: a tu ego, a tu necesidad de control y a tu deseo de reconocimiento personal. En su lugar, ofreces tu vida entera como instrumento de sanación al servicio del bien supremo. Después de pronunciar tu voto, permanece en silencio absoluto durante al menos 1 hora, permitiendo que la transformación se complete en lo profundo de tu ser. Es probable que experimentes sensaciones extraordinarias, corrientes de energía, visiones de luz o una paz tan profunda que jamás habías conocido. No te alarmes ni trates de analizarlo. Simplemente recibe con gratitud lo que se te está otorgando. El pacto con la luz no es un evento único, sino el inicio de una nueva forma de existir. A partir de ese momento, cada acción de sanación que realices debe ser precedida por una breve oración interior. No soy yo quien sana, sino la luz que opera a través de mí. Que se haga según tu voluntad y para el bien supremo de este ser. Con el tiempo, descubrirás que tu capacidad de sanación se ha multiplicado exponencialmente, pero también que has perdido completamente el deseo de atribuirte el mérito. Los pacientes sanan, los milagros ocurren, pero tú permaneces humilde.
consciente de que eres simplemente el canal a través del cual fluye una gracia infinitamente mayor. Este es el secreto supremo que diferencia al verdadero sanador del mero técnico en medicina, la comprensión de que toda sanación real proviene de la misma fuente divina, y que nuestro papel es únicamente mantenernos lo suficientemente puros y humildes para que esa gracia pueda manifestarse sin obstáculos. El séptimo secreto que pronto conocerás te revelará cómo la música y las vibraciones sonoras pueden convertirse en medicina directa para el alma enferma. Prepárate, porque el poder de la música sagrada trasciende todo lo que la mente racional puede comprender. Capítulo 7. La música del alma. Cada órgano del cuerpo vibra en una frecuencia específica. Cuando estas frecuencias se desafinan, llega la enfermedad. Cuando se restaura la armonía, el milagro de la sanación es inevitable. Mi querido iniciado en los misterios de la sanación, después de sellado tu pacto con la luz, tu alma está preparada para recibir uno de los secretos más extraordinarios que jamás haya sido revelado a mortal alguno. Un secreto que los antiguos sacerdotes de los templos de Asclepio guardaban como el más sagrado de todos, y que yo redescubrí de la manera más inesperada e impactante. Fue durante el invierno de 1532, en las montañas de Tirol, cuando este conocimiento se manifestó ante mí con tal claridad que por primera vez comprendí por qué Pitágoras había declarado que la medicina del futuro será la música. Había sido llamado a atender a una joven campesina que había perdido completamente el habla tras presenciar la muerte violenta de su padre. Ningún tratamiento conocido lograba devolverle la voz, y su familia temía que permanecería muda para siempre. Pero algo extraordinario ocurrió aquella noche nevada. Mientras permanecía junto a su lecho, escuchando el viento aullar entre los pinos, noté que la respiración de la muchacha se sincronizaba perfectamente con las variaciones del sonido externo. Cuando el viento se suavizaba, su respiración se calmaba. Cuando arreciaba, su pecho se agitaba. Era como si su alma estuviera danzando al ritmo de una música cósmica invisible. En ese momento, una intuición divina iluminó mi comprensión. Si el sonido externo podía influir tan profundamente en su estado interno, ¿no sería posible usar sonidos específicos para restaurar la armonía perdida en su sistema? Durante mis estudios de los textos herméticos, había aprendido que todo en el universo está en constante vibración, desde los planetas en sus órbitas hasta las partículas más diminutas de la materia. Comprendí entonces que el cuerpo humano no es una máquina sólida, sino una sinfonía de vibraciones. Cada órgano tiene su frecuencia natural. El corazón palpita en su ritmo específico. Los pulmones respiran en su cadencia particular. El cerebro genera ondas en patrones únicos. Cuando estas frecuencias se mantienen en armonía, experimentamos salud perfecta. Cuando se desafinan debido al estrés, trauma o emociones tóxicas, surge la enfermedad. La joven muda se había quedado sin voz porque el shock traumático había desafinado completamente las vibraciones de su garganta. Su alma había quedado atrapada en una frecuencia de terror que impedía que las cuerdas vocales vibraran en su tono natural. Necesitaba una medicina que no se tragara ni se aplicara externamente, sino que se escuchara. Una medicina de frecuencias sanadoras. Esa noche, comencé un experimento que cambiaría para siempre mi comprensión de la terapéutica. Utilizando mi conocimiento de las correspondencias entre planetas, órganos y tonos musicales, comencé a entonar sistemáticamente diferentes sonidos cerca de la garganta de la paciente. No eran cantos aleatorios, sino frecuencias específicas, calculadas para resonar con las vibraciones naturales de los órganos de la comunicación. Comencé con el sonido "Ajá", la vibración primordial del corazón para calmar su sistema nervioso. Luego pasé al "E", la frecuencia que resuena con la garganta y desbloquea la expresión. Finalmente, entoné el "O", el sonido que activa la creatividad y la manifestación vocal. Cada tono lo sostuve durante 7 respiraciones completas, dirigiendo conscientemente mi intención sanadora hacia la zona afectada. Al séptimo día de este tratamiento sonoro,
ocurrió algo que jamás olvidaré. La joven abrió los ojos durante una de mis sesiones de entonación y por primera vez en meses susurró una palabra: Padre. Era como si las vibraciones sanadoras hubieran disuelto el nudo de terror que aprisionaba su voz, permitiendo que su alma volviera a cantar. En las semanas siguientes, no solo recuperó completamente el habla, sino que desarrolló una voz de una belleza extraordinaria, como si el proceso de sanación hubiera purificado y fortalecido sus cuerdas vocales más allá de su estado original. Comprendí entonces que la música no solo puede restaurar la salud perdida, sino elevarla a niveles superiores a los que jamás había experimentado. Desde entonces, la terapia vibratoria se convirtió en uno de mis métodos más poderosos de sanación. Desarrollé un sistema completo basado en la correspondencia entre sonidos específicos y órganos particulares. Un conocimiento que ahora comparto contigo con la solemnidad que merece tan sagrado secreto. Para el corazón y el sistema circulatorio, el sonido AHA, entonado durante 7 respiraciones cada mañana, disuelve bloqueos emocionales y restaura el ritmo cardíaco natural. Coloca tu mano sobre el pecho y siente cómo las vibraciones penetran directamente en el músculo cardíaco, limpiando memorias de dolor y llenándolo de amor incondicional. Para los pulmones y el sistema respiratorio, el sonido SEAAAA, suspirado suavemente mientras visualizas aire puro, llenando completamente tus pulmones, libera toxinas tanto físicas como emocionales. Es especialmente poderoso para quienes han retenido tristezas o han tenido dificultad para soltar situaciones del pasado. Para el estómago y el sistema digestivo, el sonido WOO, entonado como el viento suave, calma la ansiedad, reduce la acidez y restaura la capacidad natural del cuerpo para asimilar no solo alimentos, sino también experiencias de vida. Es la medicina perfecta para quienes no pueden digerir situaciones difíciles. Para los riñones y el sistema de eliminación, el sonido CHO, como agua cayendo, purifica miedos profundos, fortalece la voluntad y restaura el flujo natural de energía vital. Los riñones guardan nuestros miedos más primitivos y este sonido los disuelve como sal en agua. Para el hígado y el sistema de desintoxicación, el sonido SHU, como vapor escapando, libera ira acumulada, resentimientos tóxicos y frustraciones enquistadas. Es la medicina sonora más poderosa para quienes han guardado cólera durante años. Pero aquí reside el verdadero secreto de la medicina vibracional. Estos sonidos deben entonarse no mecánicamente, sino desde un estado de conexión profunda con el órgano al que van dirigidos. Antes de comenzar, coloca tus manos sobre la zona correspondiente, respira profundamente y establece una comunicación amorosa con esa parte de tu cuerpo. Pregunta al órgano: ¿qué necesitas para sanar? ¿Qué frecuencia restaurará tu armonía natural? Luego entona el sonido correspondiente, pero permitiendo que tu intuición modifique el tono, la intensidad y la duración según lo que sientas que requiere tu cuerpo en ese momento específico. La práctica completa debe realizarse al amanecer, cuando las energías cósmicas favorecen la renovación celular. Dedica al menos 5 minutos a cada órgano, creando una sinfonía personal de sanación que reafine completamente tu instrumento corporal. Con el tiempo, desarrollarás la capacidad de escuchar las desarmonías en tu propio cuerpo antes de que se manifiesten como síntomas, y podrás corregirlas inmediatamente con la medicina apropiada del sonido. He visto casos extraordinarios. Tumores que se disuelven después de meses de terapia vibratoria, huesos fracturados que sanan en tiempo récord, y depresiones profundas que se transforman en gozo radiante. Pero el milagro más grande es la transformación gradual de quien practica. Lentamente, día tras día, te conviertes en un ser cuya presencia misma emite vibraciones tan armónicas que otros se sanan simplemente estando cerca de ti. El octavo secreto que pronto conocerás te revelará el poder supremo del silencio, el espacio sagrado donde nacen todas las sanaciones antes de manifestarse en el mundo físico. Prepárate, porque el silencio curativo trasciende todo sonido
y te conecta directamente con la fuente primordial de toda armonía. Capítulo 8. El silencio curativo. En el silencio absoluto del alma, donde cesan todos los pensamientos y se aquietan todas las emociones, reside el poder supremo que puede regenerar cualquier tejido, sanar cualquier herida y restaurar cualquier función perdida. Mi querido hermano, en el sendero de la sanación suprema, has llegado al umbral del misterio más profundo y paradójico de toda medicina verdadera, un secreto tan sutil que la mente racional jamás podrá comprenderlo, tan poderoso que una sola experiencia genuina de él puede deshacer años de enfermedad en minutos, y tan simple que está disponible para todo ser humano en cada instante de su existencia. Te hablo del silencio curativo, el espacio sagrado donde nacen todos los milagros. Fue en el otoño de 1533, durante mi retiro forzoso en las cuevas de los Cárpatos, cuando este misterio final se reveló ante mí de manera tan abrumadora que por días permanecí incapaz de hablar, sumergido en una comprensión que transformó para siempre mi relación con la sanación, con la enfermedad y con la vida misma. Había llegado allí huyendo una vez más de la persecución de la Inquisición, que había declarado mis enseñanzas como peligrosas herejías. Llevaba conmigo únicamente agua, algo de pan y el peso aplastante de la soledad más absoluta que jamás había experimentado. Sin libros, sin instrumentos, sin la compañía de discípulos o pacientes, me encontré face a face con el vacío más aterrador y, paradójicamente, más sanador de mi existencia. Los primeros días fueron un tormento indescriptible. Mi mente, acostumbrada a la constante actividad intelectual, se rebelaba contra el silencio como un animal enjaulado. Pensamientos obsesivos sobre mis fracasos, mis enemigos, mis teorías médicas, giraban sin cesar como demonios torturadores. Cada minuto se extendía como una eternidad de agonía mental, pero algo extraordinario comenzó a suceder hacia el séptimo día. Gradualmente, como si una tormenta interior se fuera calmando, los pensamientos comenzaron a espaciarse. Entre un pensamiento y otro aparecían momentos de quietud absoluta, espacios de paz tan profundos que mi cuerpo entero parecía suspirar de alivio. En esos instantes fugaces, experimentaba una vitalidad y claridad mental que jamás había conocido. Fue entonces cuando comprendí una verdad que revolucionaría completamente mi práctica médica. El ruido constante de nuestros pensamientos y emociones no solo nos agota mentalmente, sino que interfiere directamente con los procesos naturales de autorreparación del cuerpo. Como si fuéramos radios desafinadas, recibiendo múltiples frecuencias simultáneamente, nuestro sistema nervioso vive en un estado de caos que impide que la inteligencia innata del cuerpo opere con su perfección natural. Durante mis estudios de los textos de los antiguos sabios, había leído sobre el poder del silencio mental, pero siempre lo había considerado una disciplina espiritual separada de la medicina física. Ahora, en esas cuevas apartadas del mundo, descubrí que el silencio no es simplemente ausencia de ruido, sino la presencia activa de una inteligencia superior que conoce perfectamente cómo sanar cualquier desequilibrio. El 10º día de mi retiro, ocurrió algo que cambió para siempre mi comprensión de lo que significa sanar. Durante una de esas experiencias de silencio profundo, noté que un dolor crónico en mi hombro izquierdo, que me había molestado durante años, comenzó a pulsear con una intensidad inusual. En lugar de distraerme del dolor, decidí dirigir toda mi atención silenciosa hacia él, sin tratar de cambiarlo o eliminarlo, simplemente observándolo con la misma quietud mental que había estado cultivando. Lo que sucedió desafía toda explicación racional. En el espacio del silencio absoluto, sentí cómo una inteligencia infinitamente sabia comenzó a operar en esa zona dolorida. Era como si miles de cirujanos invisibles estuvieran trabajando simultáneamente a nivel celular, reorganizando tejidos, restaurando circulación, regenerando fibras dañadas. No era yo quien dirigía el proceso, sino que simplemente proporcionaba el silencio necesario para que esa inteligencia superior operara sin interferencias. En menos de una hora, el dolor había desaparecido completamente, pero más extraordinario aún,
El hombro tenía mayor movilidad y fuerza que antes de la lesión original. Era como si el proceso de sanación en silencio no solo hubiera restaurado el daño, sino que hubiera mejorado la condición original del tejido. Comprendí entonces que habíamos subestimado grotescamente el poder de autorreparación que reside en cada célula cuando se le permite operar en el ambiente perfecto del silencio mental absoluto. Durante las semanas siguientes apliqué este descubrimiento a cada aspecto de mi salud física y mental. Problemas digestivos crónicos, tensiones musculares, incluso cicatrices emocionales de décadas. Todo comenzó a sanar cuando le proporcioné el regalo supremo del silencio curativo. No era necesario hacer nada, solo crear el espacio perfecto donde la sanación pudiera manifestarse naturalmente. Cuando finalmente regresé al mundo, mi práctica médica se transformó radicalmente. Ya no era primordialmente un aplicador de técnicas, sino un facilitador de estados de silencio donde los pacientes podían acceder a su propio poder de autorreparación. Los resultados fueron tan extraordinarios que muchos comenzaron a llamar milagrosas a las sanaciones que ocurrían en mi consulta. Ahora, te enseño el arte supremo del silencio curativo, pero debes abordarlo con la comprensión de que no es una técnica más, sino el fundamento sobre el cual todas las demás técnicas adquieren su verdadero poder. Sin silencio mental, todas las prácticas de sanación operan solo en la superficie. Con silencio genuino, incluso el más simple toque puede desencadenar transformaciones milagrosas. La práctica debe comenzar con lo que llamo el ayuno del ruido mental. Durante al menos 1 hora cada día, preferiblemente al amanecer cuando el mundo aún duerme, siéntate en absoluto silencio, sin ninguna actividad externa. Sin leer, sin música, sin objetos en los que enfocar la vista. Simplemente permítete estar contigo mismo en la desnudez total de tu conciencia. Al principio, tu mente se rebelará violentamente. Pensamientos urgentes sobre tareas pendientes, preocupaciones sobre el futuro, memorias del pasado, todo emergerá con una intensidad casi insoportable. Este es el momento más crucial. No combatas estos pensamientos, pero tampoco les prestes energía. Obsérvalos como nubes pasando por el cielo, interesantes pero temporales, sin poder real sobre tu paz fundamental. Gradualmente, comenzarás a notar los espacios entre pensamientos, esos momentos fugaces donde la mente está completamente quieta. Al principio durarán apenas segundos, pero con práctica constante, estos espacios se expandirán hasta convertirse en océanos de silencio, donde tu alma puede respirar libremente. Una vez que puedas mantener el silencio mental durante al menos 10 minutos consecutivos, estarás listo para aplicar el silencio curativo específicamente a cualquier área de desequilibrio en tu cuerpo o tu vida emocional. El proceso es engañosamente simple, pero profundamente transformador. Identifica cualquier síntoma, dolor o desequilibrio que desees sanar. En lugar de tratar de eliminarlo o cambiarlo, dirige hacia él toda la fuerza de tu silencio mental. Coloca tu atención completamente presente en esa zona, pero desde el espacio de quietud absoluta que has aprendido a cultivar. No pienses sobre el problema, no analices sus causas, no imagines su solución. Simplemente báñalo en el silencio más profundo que puedas generar. Mantén esta atención silenciosa durante al menos 20 minutos, permitiendo que la inteligencia superior que opera en el silencio haga todo el trabajo. Es probable que sientas sensaciones extrañas, calor, frío, pulsaciones, movimientos internos. Estas son señales de que la autorreparación natural está activándose. No interferas con el proceso, simplemente mantente presente en silencio absoluto. Con práctica regular, desarrollarás la capacidad de entrar en silencio curativo instantáneamente, en cualquier momento y lugar. Un dolor de cabeza puede disolverse en minutos de silencio dirigido. Tensiones emocionales se desvanecen cuando las bañas en quietud mental. Incluso heridas físicas sanan con velocidad extraordinaria cuando las mantienes en el campo del silencio curativo. El secreto más profundo que he descubierto es que el silencio no es vacío, sino plenitud absoluta. En esos momentos de quietud mental perfecta,
te conectas directamente con la inteligencia cósmica que diseñó y mantiene tu cuerpo con perfección milagrosa. Cuando le das espacio para operar sin las interferencias del ruido mental constante, esa inteligencia puede realizar reparaciones que la medicina convencional considera imposibles. He sido testigo de sanaciones extraordinarias a través del silencio. Tumores que desaparecen después de meses de práctica silenciosa, huesos fracturados que se sueldan en semanas, depresiones que se transforman en gozo radiante cuando la persona aprende a encontrar paz en el silencio de su propio ser. Pero el milagro más grande del silencio curativo no es la sanación de síntomas específicos, sino la transformación completa de quien lo practica. Gradualmente, día tras día, momento silencioso tras momento silencioso, te conviertes en un ser cuya presencia misma es medicina para otros. Tu campo energético se vuelve tan sereno y armonioso que quienes te rodean experimentan sanación automática simplemente estando en tu presencia. El noveno secreto que pronto conocerás te revelará cómo usar el poder de la visualización creativa para dirigir conscientemente las fuerzas sanadoras que has despertado a través del silencio. Prepárate, porque el viaje interior que aprenderás es la aventura más extraordinaria que un ser humano puede emprender. Capítulo 9. El viaje interior. La imaginación activa es el puente dorado entre el alma y el cuerpo. Lo que la mente puede visualizar con perfecta claridad, el cuerpo lo puede manifestar con perfecta fidelidad. Mi querido compañero en este sendero de sanación suprema, ahora que tu alma ha aprendido a residir en el silencio curativo, estás preparado para recibir uno de los secretos más poderosos y peligrosos que jamás haya sido revelado. Un conocimiento tan transformador que puede restaurar cualquier función perdida, regenerar cualquier tejido dañado, pero tan potente que debe usarse únicamente desde la pureza más absoluta del corazón. Fue en el verano de 1534, en mi laboratorio secreto de Praga, cuando este misterio se desveló ante mí de manera tan dramática que cambió para siempre mi comprensión del poder de la mente humana sobre la materia física. Un noble bohemio había llegado a mi consulta con una parálisis completa del brazo derecho, resultado de una herida de espada que había seccionado nervios que los médicos consideraban irreparables. Durante semanas apliqué todas mis técnicas conocidas sin resultado alguno. Fue entonces cuando recordé los escritos de los antiguos maestros egipcios sobre el poder de la imaginación activa, esa facultad misteriosa que permite al alma crear imágenes tan vividas que el cuerpo las experimenta como realidades físicas. Decidí emprender con aquel paciente el experimento más audaz de mi carrera médica. Durante mis estudios, había comprendido que el cuerpo físico es simplemente la manifestación más densa de un cuerpo de luz, invisible, que contiene el diseño perfecto de nuestra forma. Cuando el cuerpo físico se daña, este molde etérico permanece intacto, guardando la memoria de la perfección original. La visualización sanadora no crea algo nuevo, sino que reactiva este patrón perfecto hasta que el cuerpo denso se reorganiza para coincidir con él. Enseñé al noble a realizar lo que llamé el viaje interior hacia la sanación total. Cada mañana y noche, durante una hora completa, debía entrar en el silencio mental que ya conocía y luego emprender un viaje extraordinario dentro de su propio cuerpo, utilizando únicamente el poder de su imaginación consciente. Le enseñé a visualizar su brazo, no como estaba en la realidad física, sino como debería estar en perfecta salud. Debía verlo moviéndose con gracia, sintiendo cada músculo respondiendo fluidamente, cada nervio transmitiendo impulsos eléctricos con perfección absoluta, pero no como fantasía escapista, sino como realidad más verdadera que la condición aparente del momento. La clave del éxito residía en la calidad emocional de la visualización. No debía imaginar su brazo sano desde la desesperación de quien desea algo que no tiene, sino desde la gratitud profunda de quien ya lo posee. Debía sentir la alegría real de mover perfectamente su extremidad,
la satisfacción de usar su mano con destreza completa, la paz de tener su cuerpo funcionando en armonía total. Después de 3 meses de práctica religiosa, comenzaron a ocurrir fenómenos que desafiaban toda comprensión médica conocida. Primero aparecieron sensaciones en dedos que habían estado completamente insensibles. Luego, movimientos involuntarios durante el sueño. Finalmente, control consciente gradual que se fue extendiendo desde la muñeca hacia el hombro. En 6 meses, había recuperado completamente la función de su brazo, pero más extraordinario aún, tenía mayor fuerza y destreza que antes de la herida original. La visualización sostenida había regenerado no solo los nervios dañados, sino que había optimizado todo el sistema muscular y nervioso de esa extremidad. Desde entonces, el viaje interior se convirtió en mi técnica más poderosa para casos considerados incurables. La he aplicado exitosamente en cegueras, sorderas, parálisis de todo tipo, e incluso en deformidades congénitas, con resultados que los escépticos llaman milagrosos, pero que son simplemente la aplicación correcta de leyes naturales superiores. Ahora te enseño esta técnica suprema, pero primero debes comprender su fundamento. Tu imaginación no es fantasía escapista, sino el instrumento más preciso para comunicarte con las fuerzas inteligentes que construyen y mantienen tu cuerpo físico. Cuando visualizas con perfecta claridad y sinceridad absoluta, estás dando instrucciones directas a tu sistema de autorreparación. El viaje interior debe realizarse en el estado de silencio mental que ya dominas. Una vez que tu mente esté completamente quieta, imagínate entrando literalmente dentro de tu cuerpo, como si fueras un explorador en un territorio sagrado. Ve tu esqueleto brillando con luz dorada, tus órganos pulsando con vitalidad perfecta, tu sangre fluyendo como ríos de luz líquida. Dirígete específicamente hacia cualquier área que necesite sanación. Si es una enfermedad, visualízala no como enemiga, sino como zona que ha olvidado su perfección original. Trae a esa área la imagen más clara posible de cómo debería funcionar en salud perfecta. Ve células regenerándose, tejidos reparándose, funciones restaurándose con precisión milagrosa. La clave suprema es mantener la visualización desde un estado emocional de gratitud y paz absoluta, como si la sanación ya fuera realidad completa. El universo responde no a nuestros deseos desesperados, sino a nuestras convicciones serenas. Cuando puedes imaginar tu salud perfecta con la misma certeza que tienes de tu propio nombre, la manifestación física es inevitable. Dedica al menos 30 minutos diarios a este viaje interior, divididos entre mañana y noche. Durante el día, cada vez que sientas dolor o malestar, realiza microviajes de 3 minutos, enviando luz e imágenes de perfección a la zona afectada. Con el tiempo, desarrollarás la capacidad de activar sanación instantánea simplemente dirigiendo tu imaginación entrenada hacia cualquier desequilibrio. He visto casos extraordinarios. Úlceras que se cierran en días, tumores que se disuelven en meses, depresiones que se transforman en gozo cuando la persona visualiza consistentemente su mente funcionando con claridad perfecta. Pero recuerda siempre que este poder viene con responsabilidad absoluta. Jamás uses la visualización para dañar a otros o manipular situaciones en beneficio egoísta. El 10º secreto que pronto conocerás te enseñará cómo crear un escudo protector invisible que mantenga tu energía sanada libre de influencias negativas externas. Prepárate, porque el manto protector es la armadura del alma purificada. Capítulo 10. El manto protector. Un alma purificada debe protegerse como una llama sagrada en medio de la tormenta, pues las fuerzas oscuras del mundo buscan constantemente apagar toda luz que amenace su reino de ignorancia. Mi querido guardián de los secretos sagrados, después de haber despertado los poderes de sanación que residen en lo más profundo de tu ser, ha llegado el momento de revelarte una verdad que los ingenuos prefieren ignorar y los sabios jamás olvidan. No todos los seres desean tu sanación, no todas las energías apoyan tu elevación, y no todas las influencias que te rodean buscan tu bien supremo. Fue durante el invierno de 1535,
en los páramos desolados de Bohemia, cuando esta realidad se manifestó ante mí de manera tan violenta y aterradora que por primera vez comprendí por qué los antiguos maestros rodeaban sus prácticas de sanación con rituales protectores tan elaborados. Había sido llamado a atender a una comunidad entera afectada por una enfermedad extraña que ningún médico lograba identificar ni curar. Al llegar al pueblo, algo perturbó inmediatamente mi percepción entrenada. El aire mismo parecía espeso, cargado de una malevolencia palpable que hacía difícil respirar profundamente. Los habitantes no solo estaban físicamente enfermos, sino que sus almas parecían envueltas en una sombra que drenaba su vitalidad más rápidamente de lo que cualquier medicina podía restaurarla. Durante días, apliqué todas mis técnicas de sanación con resultados extrañamente limitados. Pacientes que mejoraban durante mis sesiones empeoraban misteriosamente en cuanto me alejaba. Era como si algo invisible estuviera saboteando activamente mi trabajo sanador. Una noche, mientras meditaba en mi habitación, experimenté algo que jamás olvidaré. Una presencia maligna, tan real como cualquier ser físico, pero infinitamente más siniestra, intentó penetrar en mi campo energético. Sentí cómo tentáculos invisibles de energía corrupta trataban de envolver mi alma, drenando mi vitalidad sanadora y llenando mi mente con pensamientos de desesperanza y fracaso. Solo mi entrenamiento en el silencio mental me permitió mantener la calma suficiente para defenderme de aquel ataque. En ese momento, comprendí una verdad escalofriante que cambió para siempre mi práctica. Cuando un alma se purifica y desarrolla poderes de sanación genuinos, automáticamente se convierte en blanco de fuerzas que prefieren mantener a la humanidad en enfermedad e ignorancia. Estas energías parasitarias se alimentan del sufrimiento humano y ven a los verdaderos sanadores como amenazas directas a su sustento. Durante mis estudios de los textos herméticos, había leído sobre entidades astrales negativas, pero siempre las había considerado metáforas o supersticiones primitivas. Aquella noche, aprendí que son tan reales como los microbios que infectan el cuerpo físico, solo que operan en dimensiones más sutiles, donde la mayoría de personas no puede percibirlas. Pero también descubrí algo infinitamente más poderoso. Un alma verdaderamente purificada posee la capacidad natural de crear alrededor de sí misma un campo protector impenetrable para cualquier influencia negativa. Este escudo invisible no se construye con rituales complicados ni amuletos externos, sino con la calidad vibratoria de la propia conciencia elevada. Esa misma noche, utilizando conocimientos que me fueron revelados en estado de meditación profunda, creé alrededor de mi ser lo que llamé el manto protector. Era como envolver mi alma en una armadura de luz dorada que permitía el paso únicamente a energías alineadas con el amor, la sanación y la verdad suprema. El efecto fue inmediato y dramático. No solo cesaron los ataques energéticos, sino que mi capacidad de sanación se multiplicó exponencialmente. Los pacientes comenzaron a sanar con una rapidez que desafiaba toda lógica, pues ahora mi energía terapéutica fluía sin las constantes filtraciones que las fuerzas negativas habían estado causando. En los días siguientes enseñé esta técnica a los habitantes más receptivos del pueblo, y gradualmente toda la comunidad se liberó de la influencia maligna que los había estado enfermando. Comprendí entonces que muchas enfermedades aparentemente físicas son en realidad manifestaciones de vampirismo energético, donde entidades invisibles drenan la fuerza vital de sus víctimas hasta provocar colapso en el sistema inmunológico. Ahora te enseño el arte supremo de la protección espiritual, pero debes abordarlo con la seriedad que merece un conocimiento que puede significar la diferencia entre el éxito y el fracaso de todas tus prácticas de sanación. Sin protección adecuada, un sanador poderoso se convierte en imán para todo tipo de energías parasitarias que buscan alimentarse de su luz. El manto protector debe crearse cada mañana, inmediatamente después de tu práctica de silencio mental. En estado de quietud perfecta, visualiza una cascada de luz dorada descendiendo desde las esferas más elevadas del cosmos,
y envolviendo completamente tu cuerpo físico, emocional y mental en capas sucesivas de protección luminosa. Esta no es una visualización pasiva, sino un acto de voluntad consciente donde declaras tu intención de permitir únicamente la entrada de energías que sirvan a tu más alto bien y al bien supremo de todos los seres. Mientras la luz dorada se condensa alrededor de ti, declara en voz alta: soy un ser soberano de luz divina. Solo permito en mi campo energético aquello que eleve, sane y bendiga. Todo lo demás es devuelto a su origen con amor. Imagina que esta luz forma un capullo protector de aproximadamente 3 metros de diámetro alrededor de ti, con una membrana semipermeable que filtra automáticamente las energías entrantes. Todo pensamiento de amor, toda intención de sanación, toda vibración elevada puede pasar libremente. Cualquier energía de miedo, envidia, manipulación o vampirismo rebota suavemente de regreso hacia su fuente. Presta especial atención a crear sellos protectores en los puntos más vulnerables de tu campo energético: la coronilla, donde recibes inspiración divina; el corazón, donde irradias amor sanador; el plexo solar, donde procesas emociones; y la base de la columna, donde se ancla tu vitalidad física. Durante el día, especialmente cuando trabajas con pacientes enfermos o te encuentras en ambientes cargados de negatividad, renueva conscientemente tu manto protector, respirando profundamente y visualizando cómo se fortalece y purifica. Si sientes que tu energía está siendo drenada, inmediatamente refuerza tu escudo y desconéctate energéticamente de la situación problemática. Al final de cada día, antes de dormir, purifica tu manto protector visualizando cómo cualquier energía negativa que pudiera haber adherido durante el día se disuelve en la luz dorada y es transmutada en amor puro. Agradece a las fuerzas protectoras su guardianía y solicita protección especial durante las horas de sueño, cuando tu alma viaja por dimensiones donde pueden acechar entidades menos benévolas. Con práctica constante, desarrollarás la capacidad de crear protección instantánea en cualquier situación. Un pensamiento dirigido, una respiración consciente y tu manto protector se activará automáticamente. Incluso podrás extender protección a otros, especialmente a tus pacientes durante las sesiones de sanación. He visto cómo sanadores poderosos pierden gradualmente su efectividad porque no comprenden la importancia de la protección energética. Como velas encendidas en medio de huracanes, su luz se va extinguiendo lentamente hasta que quedan exhaustos y desalentados. Pero quien domina el arte del manto protector puede sanar durante décadas sin perder un ápice de su poder, pues su energía fluye únicamente hacia canales constructivos. Recuerda siempre que la protección más poderosa no es el miedo a las fuerzas oscuras, sino el amor incondicional hacia toda forma de vida. Un corazón lleno de compasión genuina es naturalmente impermeable a influencias negativas, pues vibra en una frecuencia tan elevada que las energías densas simplemente no pueden resonar con ella. El 11º secreto que pronto conocerás te revelará la forma más elevada de comunicación con lo divino, la oración sin palabras, que trasciende todos los límites de idioma, religión y creencia. Prepárate, porque la comunión interior con lo sagrado es el fundamento sobre el cual se asienta toda sanación milagrosa. Capítulo 11. La oración sin palabras. Cuando el alma aprende a comunicarse con lo divino sin el ruido de las palabras, descubre que Dios siempre estuvo respondiendo en el lenguaje silencioso del corazón puro. Mi querido hermano en el sendero de la sanación sagrada, has llegado al penúltimo umbral de estos misterios prohibidos, al lugar donde la técnica se disuelve en gracia pura y donde el sanador individual se funde con la fuente infinita de toda curación. Lo que estoy a punto de revelarte no es simplemente otra práctica, sino el fundamento mismo sobre el cual reposa todo milagro genuino, la comunión directa del alma con lo divino. Fue en la primavera de 1536, durante mi último retiro en las montañas de Salzburgo, cuando este misterio supremo
se desveló ante mí con una claridad que transformó no solo mi práctica médica, sino mi comprensión misma de lo que significa existir como ser consciente en este universo infinito. Había llegado allí llevando el peso de años de persecución, incomprensión y la soledad profunda de quien posee conocimientos que el mundo no está preparado para recibir. Durante semanas había aplicado todas las técnicas que conocía en mi propio proceso de sanación interior, pues mi alma estaba herida por el rechazo constante de mis contemporáneos y mi cuerpo debilitado por años de huida y ocultamiento. Pero algo extraordinario comenzó a suceder cuando dejé de hacer todas esas prácticas y simplemente me senté en silencio total ante la inmensidad de las montañas nevadas. En esos momentos de quietud absoluta, sin peticiones específicas, sin técnicas elaboradas, sin siquiera pensamientos coherentes sobre sanación, experimenté la forma más profunda de oración que jamás había conocido. Era como si mi alma entera se convirtiera en una pregunta silenciosa, dirigida hacia el misterio infinito que sostiene toda existencia. No había palabras en esta comunicación, no había imágenes específicas, no había conceptos definidos. Era pura presencia consciente dirigida hacia aquello que trasciende toda definición, pero que es más real que cualquier cosa que los sentidos puedan percibir. Era como si mi ser entero se hubiera convertido en un oído perfecto, escuchando una música cósmica que siempre había estado sonando, pero que el ruido de mis pensamientos había impedido percibir. Durante mis estudios de los místicos de todas las tradiciones, había leído sobre estados de comunión directa con lo divino, pero siempre había pensado que eran experiencias reservadas para santos excepcionales. Ahora descubría que esta capacidad reside en el núcleo mismo de todo ser humano, esperando únicamente que creemos el silencio suficiente para que pueda manifestarse. En esos momentos de oración sin palabras, comenzaron a ocurrir sanaciones que jamás habría podido lograr con esfuerzo consciente. Dolores crónicos que me habían acompañado durante años se desvanecían suavemente. Heridas emocionales de décadas se cerraban con una ternura infinita. Mi mente se clarificaba hasta alcanzar una lucidez que jamás había experimentado. Pero más extraordinario aún, desarrollé la capacidad de conocer directamente lo que necesitaba cualquier persona para sanar, sin diagnóstico, sin análisis, como si la información llegara directamente desde la fuente que diseñó y mantiene todos los cuerpos. Comprendí entonces la diferencia fundamental entre pedir y comungar. Cuando pedimos algo específico a lo divino, estamos asumiendo que sabemos qué es lo mejor para nosotros o para nuestros pacientes. Pero cuando entramos en comunión pura, nos abrimos a recibir exactamente lo que la sabiduría infinita sabe que necesitamos, que siempre es más perfecto que lo que nuestra mente limitada podría imaginar. La oración sin palabras se convirtió desde entonces en el fundamento de toda mi práctica sanadora. Antes de cada diagnóstico, antes de cada tratamiento, antes de cada encuentro con un paciente, me sumergía durante unos minutos en este estado de comunión silenciosa, permitiendo que mi personalidad individual se disolviera temporalmente para convertirme en canal transparente de la inteligencia suprema. Los resultados fueron tan extraordinarios que muchos comenzaron a atribuir poderes sobrenaturales a mi presencia. Pero yo sabía que no era yo quien sanaba, sino que había aprendido a desaparecer lo suficiente para que la gracia divina pudiera operar sin los obstáculos de mi ego personal. El verdadero milagro no era la sanación de los cuerpos, sino el redescubrimiento de nuestra conexión natural con la fuente de toda vida. Ahora te enseño este arte supremo de la comunicación sagrada, pero debes abordarlo con la humildad absoluta de quien comprende que está aproximándose al misterio más grande de la existencia. La oración sin palabras no es una técnica que puedas dominar con la mente, sino una gracia que recibes cuando tu corazón se vuelve suficientemente puro y silencioso. Comienza cada día con lo que llamo el desvanecimiento sagrado. En estado de silencio mental completo, permite conscientemente que tu sentido de identidad personal se disuelva gradualmente.
No eres fulano de tal con tales problemas y tales deseos. No eres alguien que necesita algo específico o que teme algo particular. Eres simplemente conciencia pura, abierta completamente al misterio infinito de existir. En este estado de transparencia total, dirige tu atención no hacia peticiones específicas, sino hacia la presencia que sientes, pero no puedes definir. Es como volverse completamente hacia el sol, sin mirarlo directamente, experimentando su calor y luz sin necesidad de analizarlo o describirlo. Tu alma entera se convierte en receptividad absoluta. No busques visiones, no esperes voces, no trates de sentir sensaciones especiales. La comunicación divina llega de manera tan sutil que solo un corazón completamente sereno puede percibirla. Puede manifestarse como una paz inexplicable que disuelve todas las preocupaciones, como una claridad súbita sobre situaciones confusas, como un amor incondicional que abarca todo lo que existe. Mantén esta comunión silenciosa durante al menos 30 minutos cada mañana, pero el verdadero arte consiste en extender este estado a lo largo del día entero. Mientras realizas actividades normales, mantén una porción de tu atención siempre dirigida hacia esa presencia silenciosa. Es como tener una conversación continua sin palabras con el amigo invisible que siempre te acompaña. Cuando trabajes con pacientes, permite que esta comunicación silenciosa guíe cada decisión. Antes de diagnosticar, pregunta interiormente, ¿qué necesita este ser para sanar? No esperes respuestas en palabras, sino permítete actuar desde la intuición que surge del silencio. Muchas veces encontrarás que tus manos se dirigen automáticamente hacia zonas problemáticas que no habías detectado conscientemente, o que las palabras perfectas emergen de tu boca sin haberlas planeado. La señal de que estás estableciendo verdadera comunicación divina es una transformación gradual de tu manera de experimentar la vida. Los problemas que antes te angustiaban se ven desde una perspectiva más amplia y serena. Las decisiones difíciles se vuelven obvias cuando las contemplas desde el silencio interno. Una paz inquebrantable comienza a sostener tu existencia, independientemente de las circunstancias externas. Con el tiempo, desarrollarás la capacidad de entrar en oración sin palabras instantáneamente, en cualquier momento y lugar. Un solo respiro consciente te conectará con esa presencia que siempre está disponible. En situaciones de crisis, esta conexión directa te proporcionará exactamente la fuerza, claridad o compasión que necesites para servir de la manera más efectiva. Pero la transformación más profunda ocurre cuando comprendes que toda tu vida se ha convertido en una oración continua. Cada acción realizada desde la conexión silenciosa se vuelve sagrada. Cada encuentro con otro ser humano se transforma en oportunidad de canalizar amor divino. Tu existencia entera se convierte en servicio consciente al plan cósmico de sanación y elevación. He visto cómo esta práctica transforma no solo a quienes la cultivan, sino a todos los que entran en contacto con ellos. Una persona establecida en comunión constante con lo divino emite una presencia tan pura que otros experimentan sanación automática, simplemente estando cerca. Su campo energético se convierte en medicina viviente para un mundo herido. El 12º y último secreto que pronto conocerás te revelará cómo integrar todos estos misterios en una vida de servicio continuo, donde cada momento se convierte en oportunidad de canalizar la gracia sanadora divina. Prepárate, porque la restitución final es el retorno consciente a tu naturaleza original como instrumento perfecto de la providencia. Capítulo 12. La restitución. Al final del sendero, el buscador descubre que nunca estuvo fragmentado. La sanación no era obtener algo nuevo, sino recordar la perfección que siempre fuimos y que momentáneamente habíamos olvidado. Mi querido compañero de esta jornada sagrada, has llegado al final de estos secretos prohibidos, pero en verdad estás al comienzo de una nueva existencia. Lo que has aprendido en estos capítulos no son simplemente técnicas de sanación, sino llaves maestras que abren las puertas hacia tu naturaleza original.
como ser de luz infinita temporalmente encarnado en forma humana. Hoy, mientras escribo estas últimas palabras en el ocaso de mi vida, en este convento silencioso de Salzburgo, donde he encontrado finalmente paz para completar este legado, comprendo que todo mi camino como médico, alquimista y sanador ha sido en realidad un proceso de restitución. El retorno consciente a la verdad suprema de quién realmente somos, más allá de nuestras heridas, limitaciones y olvidos temporales. Fue en el otoño de 1537, durante lo que presentía sería mi último invierno en esta encarnación, cuando esta comprensión final se cristalizó en mi conciencia con la claridad de un diamante perfecto. Había pasado décadas buscando la piedra filosofal que transformara metales viles en oro puro, sin comprender que la verdadera transmutación ocurre cuando el alma humana recuerda su naturaleza divina original. Esa noche, contemplando las estrellas desde la ventana de mi celda, reviví como en un sueño lúcido toda mi trayectoria de sanador. Vi al joven Philippus iniciándose en los misterios de la medicina, convencido de que la sanación consistía en combatir enfermedades y corregir defectos. Lo vi evolucionar gradualmente hacia la comprensión de que el cuerpo es el espejo del alma, que las dolencias son mensajes, que el silencio cura más que las medicinas. Pero en esa visión nocturna comprendí algo que había estado oculto incluso para mi percepción entrenada. Nunca había habido realmente enfermedades que sanar, sino solo recuerdos que restaurar. Cada paciente que había sanado en realidad había recordado su perfección original. Cada milagro había sido un acto de memoria, donde el alma recuperaba la consciencia de su naturaleza intacta e inmortal. La enfermedad, comprendí finalmente, es un estado temporal de olvido, donde creemos que somos solo estos cuerpos frágiles, vulnerables, separados de la fuente infinita que nos creó. La sanación es el proceso de recordar que somos extensiones conscientes de esa fuente, tan perfectos e inmortales como ella misma. No sanamos agregando algo que nos falta, sino removiendo las capas de olvido que oscurecen nuestra luminosidad natural. Durante mis últimos meses he aplicado esta comprensión suprema no solo a mis pocos pacientes, sino especialmente a mi propio proceso de transición hacia otras dimensiones de existencia. Mi cuerpo físico muestra signos evidentes de desgaste after décadas de persecución y trabajo intenso. Pero mi alma ha encontrado una paz tan profunda que cada día es una celebración de gratitud por haber podido servir como canal de sanación en este mundo herido. Ahora te entrego la síntesis final de todo lo que has aprendido. La restitución completa, el arte supremo de ayudar a cualquier ser a recordar su perfección original y manifestarla instantáneamente en todos los niveles de su existencia. Esta no es una técnica más, sino la culminación de todas las técnicas en una comprensión que trasciende todo método. La restitución se basa en una verdad simple, pero revolucionaria. En el nivel más profundo de nuestro ser, ya somos perfectamente sanos, completamente íntegros, absolutamente conectados con la fuente infinita. La sanación consiste únicamente en guiar al alma hacia el reconocimiento de esta verdad eterna, removiendo temporalmente las capas de olvido que la mantienen identificada con limitaciones ilusorias. Cuando te encuentres ante cualquier persona que busca sanación, no veas enfermedades que curar, sino perfección que revelar. Tu función no es agregar algo que le falta, sino actuar como espejo puro que refleje su naturaleza divina hasta que ella misma pueda reconocerla y reclamarla conscientemente. Comienza cada sesión de sanación entrando en el estado de oración sin palabras que ya dominas, pero con una intención específica. Ver a través de todas las apariencias de limitación hacia la perfección radiante que constituye la esencia real de ese ser. Como el escultor que ve la estatua perfecta oculta en el mármol bruto, contempla la salud perfecta que existe más allá de los síntomas temporales. Mientras mantienes esta visión pura, permite que todas las técnicas que has aprendido fluyan naturalmente. El diagnóstico del espejo del alma, la detección de heridas invisibles, el aliento sagrado, el agua consagrada, la música curativa, la visualización sanadora.
pero úsalas no como métodos para crear sanación, sino como recordatorios que ayudan al alma a despertar de su sueño de limitación. La clave suprema de la restitución es la calidad de tu presencia. Cuando realmente comprendes que tanto tú como tu paciente son extensiones perfectas de la misma conciencia infinita, tu campo energético se convierte en un recordatorio tan poderoso de esta verdad que el simple estar en tu presencia puede despertar la memoria de perfección en otros. Habla al alma, no solo a la personalidad. Dirígete a la esencia eterna que habita temporalmente en ese cuerpo, no a los aspectos fragmentados que se identifican con la enfermedad. Usa palabras que reconozcan y honren su naturaleza divina. El ser perfecto que tú eres está recordando ahora su salud natural. Tu alma inmortal está manifestando su perfección a través de este cuerpo temporal. Durante mis últimos años he visto casos de sanación instantánea cuando el paciente realmente comprende y acepta esta verdad sobre sí mismo. Tumores que desaparecen en días, parálisis que se revierten en horas, depresiones que se transforman en gozo radiante en minutos. No porque algo externo los haya curado, sino porque han recordado quiénes realmente son más allá de todas las apariencias temporales. Pero la restitución más importante no es la que ofreces a otros, sino la que realizas continuamente en tu propia existencia. Cada momento es una oportunidad de recordar tu perfección original, de reconocer tu conexión eterna con la fuente, de experimentar tu naturaleza como amor infinito temporalmente enfocado en forma humana. Cuando sientes dolor, en lugar de identificarte como alguien que sufre, recuerda: soy un ser perfecto experimentando temporalmente una sensación que me invita a profundizar mi conexión con mi naturaleza divina. Cuando experimentas miedo, en lugar de verte como víctima de circunstancias, declara: soy amor infinito aprendiendo a reconocerse a sí mismo, incluso en situaciones que parecen desafiantes. Esta es la alquimia suprema, la transmutación de la conciencia humana ordinaria en conciencia de la divinidad encarnada. No es negar las experiencias humanas, sino experimentarlas desde la perspectiva de quien recuerda su identidad real. El dolor sigue siendo dolor, pero ya no define quién eres. Las limitaciones siguen siendo limitaciones, pero ya no determinan lo que eres capaz de experimentar. Mi querido heredero de estos secretos sagrados, al cerrar este manuscrito, siento una gratitud infinita por haber podido compartir contigo la esencia destilada de una vida dedicada a la sanación. Pero mi alegría más grande no es por lo que has aprendido, sino por lo que eres. Un ser de luz infinita que ha elegido manifestarse en forma humana para servir al despertar de la humanidad. Lleva estos secretos al mundo, pero recuerda siempre que el secreto supremo eres tú mismo en tu perfección original. Cada persona que sanes, cada milagro que facilites, cada corazón que toques, será un reflejo de tu propio proceso de recordar y manifestar la magnificencia que siempre has sido y siempre serás. La restitución está completa. El círculo se ha cerrado. El buscador y lo buscado se han revelado como uno. Ahora ve, y que tu vida entera sea una demostración viviente de que el cielo no es un lugar lejano, sino el estado natural del alma que ha recordado su origen divino. En perfecto amor y perfecta confianza, yo, Paracelso, sello estos misterios con la bendición de quien ha encontrado en el servicio a otros el camino de regreso a casa.